Queridos amigos, nos alegra mucho saludarles. Bienvenidos. El capítulo 18 de Primera de Samuel, versículo 1 al versículo 5, nos ofrece una interesante historia. Los celos del rey. Ese es el título del tema. Los celos del rey. El rey que puede tener todo lo que desee. Él tiene el poder, la autoridad para tomar lo que él quiere. Tiene la riqueza a su disposición. Pero ¿es posible que sienta celo de algo o de alguien? Esa es la historia que vamos a revisar en la palabra de nuestro amado Dios. Un caso clásico de cómo actúan los celos puede verse en la historia de Saúl y David. Este es un caso que muestra los extremos de abrigar un sentimiento tan destructivo. Saúl era el rey que gobernaba la nación. Todo estaba a su favor. Todo lo que su corazón deseara lo tenía a su disposición. Sin embargo, aparecieron los celos y todo cambió en la personalidad del rey Saúl. O podríamos decir que los celos hicieron aflorar lo que estaba dentro del rey Saúl. Observe con detenimiento cuál fue la actitud inicial de Saúl hacia David. David era un joven pastor. Leamos lo que dice la palabra de nuestro amado Dios en el libro de Primera de Samuel capítulo 18, versículo 1 al 5. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Queridos amigos, las acciones de Saúl muestran que él originalmente tenía una actitud muy positiva hacia David. Saúl le había dado un alto puesto en su ejército. También, considerando la actitud de su propio hijo, de Jonatán, hacia David, era claro que David tenía todo el favor del rey. Sin embargo, a pesar de todo lo bueno, algo ocurrió que cambió el pensamiento de Saúl y lo llevó a tener celos de David. Veamos, queridos amigos, con cuidado lo que nos dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 18, versículos 6 al 9. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué esa actitud, queridos amigos, de Saúl es una reacción humana tan común? Está en el corazón humano, solo que muchas veces no es muy notorio. Observemos esto mismo en forma sencilla con los niños y con sus juguetes. Aflora la envidia, los celos y el egoísmo. Todo lo quieren para sí mismo. Traemos ese mal desde que nacemos. Sin embargo, queridos amigos, con el poder de nuestro amado Dios lo podemos neutralizar en nuestra vida para no permitir que la envidia, los celos y el egoísmo tomen nuestro corazón.
La palabra del Señor nos presenta, queridos amigos, cuán destructivo llegaron a ser los celos de Saúl contra David. Lo llevaron a hacer toda clase de trampas y engaño, pero de nada sirvió. Las mismas cosas que él temía en David llegaron a ser más y más pronunciadas en él mismo. Los celos generan una serie de emociones negativas, queridos amigos. En primer lugar, baja estima propia. El problema de las inseguridades del ser humano produce odio, sospechas, temor, culpa y enojo. Saúl, queridos amigos, temía a David, como se menciona varias veces en el capítulo 18 de Primera de Samuel. Podría haber estado temeroso de perder su posición real, o de que David llegara a ser el héroe absoluto de Israel. Pero su principal fuente de temor era que Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Nos dice Primera de Samuel capítulo 18, versículo 12. Dios estaba con David y Dios, nuestro Padre eterno, se había apartado de Saúl. Esto era lo que realmente amargaba el corazón de este rey. Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Y queridos amigos, los celos, la envidia, el egoísmo no nos pueden afectar, no nos pueden destruir si nosotros somos parte de nuestro amado Dios, y Jehová está con nosotros. Porque eso es lo que Dios ha prometido en su palabra, proteger a sus hijos. Muchas veces la gente tiende a tener celos de la espiritualidad de otros. Aquí es evidente que Saúl tenía miedo y celos de David porque éste contaba con el favor de nuestro amado Dios. Que nuestro Dios lo abandonara era razón suficiente para estar miedoso, para estar temeroso, para estar enojado y para permitir que toda influencia dañina y satánica se posesionara de su corazón. Pero el temor de Saúl se aumentaba, queridos amigos, por el hecho de que Jehová estaba con este joven, con David, según el versículo 12. Queridos amigos, Saúl era incapaz de aplicar a su situación la lógica de Gamaliel, que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 38 y 39, que dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Cuando Dios bendice a la gente, no tiene sentido desarrollar celos o buscar su condenación. Cuando nuestro Dios está a favor de una persona o de una causa, no la podremos destruir. Dios va a seguir bendiciendo ese esfuerzo. He aquí, queridos amigos, lo irrazonable de los celos humanos, que induce a destruir una causa, un proyecto, un esfuerzo humano o la espiritualidad de un individuo que goza del favor del Dios eterno y todopoderoso. Por eso aquellos que son objeto de los enfermizos celos de alguien deben de estar confiados en la protección del Dios todopoderoso. Queridos amigos, por equivocada que fuera la actitud de Saúl, ¿por qué es relativamente fácil de entenderla? Según se esperaba, el favorito y sucesor del trono debía de ser su propio hijo, Jonatán. Pero había riesgo para su familia si otro tomaba el trono. Muchos asesinaban a los descendientes del rey anterior. ¿Cuál es tu actitud hacia alguien que consideras que es una amenaza para tu cargo o para tu influencia? ¿Entregas todo a Dios o comienzas a tramar una estrategia contraria para destruir a tu oponente? ¿Eres capaz de entrenar a alguien a sabiendas que puede llegar a reemplazarte en el lugar que tú te desempeñas?
¿Cuáles son tus pensamientos cuando ves que alguien comienza a prosperar más rápido y más que tú? Es muy sabio tomar el consejo de Gamaliel. Cuando nuestro Dios favorece una obra, esta va a permanecer. Muchas veces somos incapaces de entender que Dios está dispuesto a bendecir a otros más que a nosotros. Sin embargo, no significa que perdemos el favor de nuestro querido Padre, porque en el camino de la vida necesitamos a un amigo que nos fortalezca, que nos entienda, en quien podamos confiar y que nos transforme para ser bendición para otros. Sin duda, ese ser anhelado se llama Cristo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el maestro de Galilea, nuestro creador y sustentador, el divino caminante que nos acompaña. Queridos amigos, no tengamos miedo de los celos, de la envidia y del egoísmo de otros. Tengamos el cuidado de tener el favor de Dios. Tengamos el cuidado de estar en los caminos del Dios Todopoderoso, porque Él es el que nos defiende, porque Él es el que nos ayuda. Vengamos a nuestro Señor Jesús en este día. Entreguemos nuestro corazón a Él y hagamos de Jesús nuestro amigo inseparable, el que nos defiende, el que nos ayuda, el que nos prospera, el que va a permitir que nuestra vida vaya más allá de los logros en esta tierra, el logro supremo que es la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Amén y amén.